Esto no se me van a dormir, prende la luz. Así, está bien. Pero abre la puerta. Después del digestivo sigue el sistema nervioso. Yo terminando con los digestivos me doy por bien servido. Entonces vámonos con el intestino grueso. Ya hablamos de todo lo demás, desde boca, faringe, esófago, estómago y parte del intestino delgado, que era duodeno y yeyuno e ilio. Entonces vamos a arrancarnos con lo que es el intestino grueso. Yo les había comentado que una de las funciones más importantes del intestino grueso es la absorción de los líquidos. El 70% del agua que ustedes consumen se absorbe en el intestino grueso. Tiene tres partes: una parte que se llama ciego, otra parte que se llama colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto, sigmoides y ano. Y hay una válvula iliocecal en el ano que también es parte de este parto. Este es aquí el intestino grueso. Aquí viene la primera, segunda, tercera, cuarta porción del duodeno. Entre la tercera y cuarta porción, este codo es donde está el ángulo de Treitz, y de ahí es intestino tubo digestivo alto y bajo. Y después sigue del duodeno yeyuno y después el ilio. Y aquí es donde nos toca la válvula iliocecal, es la unión donde comienza el ciego. En el ciego hay un apéndice vermiforme donde también las venas, estas son muy importantes a fin de cuentas, porque las venas recogen todos los desechos de las células que componen a los intestinos. Y esta válvula, apéndice vermiforme, que así se llama, es tejido linfático, y cuando se ocluye o se inflama es cuando esto genera el cuadro de apendicitis o cuadro apendícular. Colon ascendente, ángulo cólico hepático, colon transverso, ángulo cólico esplénico, porque aquí está el vaso, el colon descendente, recto yeyuno, el recto sigmoides y el ano. Y aquí es donde se encuentran las venas rectales y las venas hemorroidales, que cuando se inflaman, estas son las que generan hemorroides. Pueden ser externas o pueden ser internas. Es un intestino real donde tiene algunas válvulas, unos pliegues para aumentar la superficie de contacto, siempre, porque estos van a tener capas. Tiene una capa mucosa lisa sin vellosidades. Esto es muy importante porque el intestino delgado sí tiene vellosidades. De hecho, un cuadro de gastroenteritis afecta la movilidad de las vellosidades y no absorben, sino secretan líquido. Hay unas criptas de Lieberkühn más largas y rectas, que son los famosos pliegues, y un epitelio cilíndrico alto con microvellosidades, que son mucho más pequeñas o más bajas. Y tienen muchas células caliciformes, que son las responsables de producir. Hay unas criptas, estas criptas tienen muchas células caliciformes, células madres, células ulcerosas. Esto es importante porque el colon padece con frecuencia de colitis, que es un proceso inflamatorio. Pero hay dos enfermedades, hay que se llama CUSI y otra que se llama enfermedad de Crohn. La CUSI es C-U-C-I, es colitis ulcerosa crónica inespecífica, y otra que se llama enfermedad de Crohn. La diferencia entre esas dos patologías es que la de enfermedad de Crohn es un problema, pero de todo tubo digestivo, desde la boca, la faringe, el esófago, el estómago, puede afectar cualquier zona del tubo digestivo. Se alterna en su afectación, puede tener sangrado, puede ser ulceroso y demás. Pero la colitis crónica inespecífica es confinada sobre el colon. Es una enfermedad que no abarca el intestino delgado ni el estómago, por eso se llama colitis, porque es confinada al colon. Entonces, es muy importante que en estas criptas, esas partes ulcerosas de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerosa crónica inespecífica es lo que va a afectar, que puede generar cáncer o no, eso no lo sabemos. Creo que con mayor frecuencia la enfermedad de Crohn te genera cáncer y las colitis ulcerosas son más sangrantes. Esa es otra diferencia importante. Entonces, cuando hablen de patología o de fisiopatología, ustedes deben recordar que la primera capa del intestino está la mucosa, y hay criptas donde las enfermedades crónicas son los lugares donde se afecta. La lámina propia tiene tejido conjuntivo reticular rico en células, folículos linfáticos, y tiene una capa muscular como el intestino delgado que se llama muscularis mucosae, y la submucosa que tiene tejido conjuntivo laxo, adiposo, y tiene un plexo nervioso que lo inerva. Por eso cuando hay una colitis, nada más
tenemos a veces la sensación de distensión por el aumento de gases que se llaman flatulencias. Entonces hay una hiperflatulencia dentro del intestino y eso va a generar un proceso inflamatorio a nivel de la mucosa. No hay dolor, pero ya cuando hay dolor es que está afectando la submucosa. Por eso cuando ven a un paciente y digan, el paciente les diga, tengo una colitis, una inflamación del intestino, pero además tengo dolor, ya está afectando la submucosa. Ojo con eso, porque hay enfermedades diverticulares que ya afectando esa parte del intestino puede ser hasta quirúrgico, y si no lo mandan pueden tener problemas bastante serios. Entonces, hay estas criptas, estas son las zonas crípticas llenas de moco, de células caliciformes. Todas estas, esta es una membrana basal y una capa muscular mucosa que está abajo. Esa capa muscular mucosa junto con la capa muscular generan contracciones para poder dar un peristaltismo al intestino y poder emitir una conducción o un ritmo de conducción para que la materia fecal sea expulsada. Ese es un intestino real. Ahí están las zonas crípticas, que aquí son normales, y cuando se afectan todas estas, hay un proceso inflamatorio, y esto, en lugar de verse con un pliegue para aumentar la superficie de contacto, se ve una zona sola pareja, pero porque todo esto está inflamado. Ahí están más claras. Ahí está una zona mucosa con su lámina propia que va a generar una superficie de contacto mayor. Ahí está el intestino. Vean la zona mucosa, el tamaño que tiene, y la submucosa no es muy diferente, pero ya cuando afecta la submucosa, aquí está el plexo de Meissner. Acá adentro ya está la muscular, que esperamos que haya un plexo de Auerbach, igual que nosotros. Entonces la capa muscular tiene una capa muscular circular completa. Recuerdan ustedes que había también una longitudinal en el esófago y en el estómago, y también en el intestino, pues lo mismo en el intestino grueso, una circular completa y una longitudinal extrema en 3 bandas, que se llaman tenias del colon. Las tenias del colon están íntimamente relacionadas con la capa longitudinal muscular del intestino grueso. Acuérdense de eso que les acabo de decir, porque gracias a eso podemos obrar. Cuando alguien está defecando, el pujar es contra ese tipo de músculos para que la materia fecal salga. Y depende también de la fortaleza del intestino. Cuando estas capas musculares están elongadas o son perezosas, entonces el intestino no hace su trabajo y se genera la constipación o estreñimiento. Cualquiera de las dos palabras es correcta: constipación o estreñimiento. ¿Ustedes saben lo que es la CIE-10? Nadie les ha dicho lo que es la CIE-10. CIE es la clasificación internacional de enfermedades. Pues viene con un número. Y si el síndrome del colon irritable dice 1001, así va a ser aquí, en China, en todos lados, porque es una clasificación internacional. Si yo llego a trabajar a Estados Unidos y no sé cómo se dice en inglés síndrome del colon irritable, yo le pongo la 1001, la que debe ser, y ahí sale. Es en todos lados. En el Istecali, para poner el diagnóstico, sale con la clave de la CIE-10. Entonces, cuando uno llena certificados de defunción, tiene que poner el diagnóstico de muerte y la clave de la CIE-10. Entonces, ahí esto sale por lo de constipación o estreñimiento. La única aceptada en la clave internacional de enfermedades es constipación, no viene estreñimiento. Y eso se da por un síndrome de colon perezoso cuando la gente tiene constipación, y es por una dificultad en la función de la capa longitudinal del músculo del tubo digestivo grueso. La contracción por efecto de la mucosa está generada por unas células intersticiales de Cajal, que es el marcapasos. ¿Qué es el marcapasos? Es el que impone el ritmo del peristaltismo. Cuando hay una gastroenteritis, el ritmo aumenta por una hiperestimulación por proceso inflamatorio, y por eso se genera una expulsión de líquido, que puede ser semilíquido, semipastoso o totalmente líquido, pero se considera síndrome diarreico cuando la persona ha tenido más de 5 evacuaciones en 24 horas. Si no tiene más de 5 evacuaciones en 24 horas, solamente se pone la nota que tiene evacuaciones diarreicas, pero no síndrome diarreico o GEPI. En la clasificación internacional de enfermedades viene como GEPI, gastroenteritis probablemente infecciosa.
Después viene, ahí tiene su plexo nervioso, ya lo dijimos, el de abuelo. Tiene una capa serosa en lo más profundo que se llama mesotelio, con un tejido conjuntivo subseroso. Esto es importante porque le da grosor al intestino y le permite los pliegues realmente. Y los apéndices epiploicos, que son pliegues peritonales llenos de grasa, que están hechos de tejido conjuntivo subseroso. Son pliegues o apéndices epiploicos, así se llaman. El apéndice vermiforme o apéndice del ciego es un vestigio de parte del intestino que fue involucionando porque realmente no se utilizaba. Pero la parte que quedó tiene tejido linfoide o tejido linfático donde se maduran algunos linfocitos. Entonces tiene epitelio cilíndrico absortivo, quiere decir que puede absorber sustancias, una lámina propia con células argentafines y folículos abundantes, y estas células argentafines están pegadas las placas de tejido linfoide. En el ano tiene una mucosa con pliegues de Morgagni y tiene una piel, ahí entre los pliegues de Morgagni y la piel hay una zona de transición, ahí es donde se asoman las venas hemorroidales, donde se va a generar el síndrome hemorroidal. No se llaman almorranas, no existen. Ese es un dicho, una palabra de común para el pueblo, vaya, pero no para el médico. Es síndrome hemorroidal. Ese síndrome hemorroidal, si no se atiende bien, se hacen abscesos, y los abscesos provocan fístulas ano-rectales. O sea, este ano está dentro y el recto está afuera, ano-rectales, y se hacen abscesos grandes donde puede caber un dedo, y si no se corrige eso, se forman septicemia. ¿Sí saben lo que es septicemia? Es una infección en toda la sangre infectada, no hay manera de cómo salvarlos. Se muere la gente que le da septicemia, es potencialmente mortal. Entonces es importante. Cuando las personas son obesas, son sedentarias, son mujeres que tienen hijos, que fuman y que no hacen ejercicio, todas van a tener hemorroides, todas. De hecho, aquí la mitad va a tener hemorroides y la otra mitad va a ser hipertensa y diabética. Del grupo total, hombres y mujeres. Porque a los hombres, aunque no tengan hijos, también tienen hemorroides. Es más factible que un hombre obeso haga hemorroides que una mujer obesa. La mujer lo que tiene de desventaja es que cuando puja, el esfuerzo genera hemorroides. Más si su mamá o su abuela los hizo, porque la herencia cuenta. Hay gente que dice, no hombre, yo tengo 5 hijos y no tengo hemorroides, porque genéticamente no tiene el código donde esas venas son más flexibles. Pero las que tienen, pregúntenle a su mamá, oye mamá, ¿tuviste hemorroides? Cesárea, ¿no? Pero no es indicación de cesárea, no me crean. Es parto. ¿Qué voy a tener hemorroides? Parto. La cesárea solamente es en casos muy específicos, si viene la placenta previa, si viene un parto gemelar, si viene sentado de nalgas o en posición podálica se llama, si algo donde diga el gineco, por ahí no lo puedo sacar, lo tengo que sacar por arriba. Roberto, ¿es muy recomendable la cesárea? No, es un recurso. Cuando el producto o el bebé, porque algunos libros ya no lo llaman producto, ustedes son productos. Es que yo he escuchado varios comentarios como que no, que sea natural. No, o sea, como que si no de usted, de otros varios doctores. ¿Cómo se no, o sea, el natural se llama parto eutóxico y lo que no es natural es distóxico. Entonces, una persona cuando está embarazada y no tiene alguna justificación para la cesárea, es decir, por ejemplo, la cabeza grande del bebé y la pelvis bien estrecha, ¿ustedes creen que van a caber por ahí? Se va a morir el niño, entonces ¿qué haces? Cesárea, aunque no quieras, porque tengo que salvarlos. La placenta viene primero y el bebé acá arriba, ¿va a lograr ese parto? No se va a lograr, entonces la tengo que operar. La paciente tiene preeclampsia, que es cuando la presión sube, si me espero se mueren los dos, entonces ¿qué hacen? La operan. Lo mejor es que el bebé, cuando se encaja, comienza un proceso de maduración del sistema nervioso, y el pasar por el canal del parto lo va preparando para un cambio tan brusco, donde adentro ni frío, ni calor, ni hambre, ni quiero ir al baño, nada, ni ruido. Es más, hasta música tiene, porque el corazón de la mamá funciona como música para el bebé.
y sale a un ambiente horrible, donde hay frío, hay hambre, hay llanto, ahí ve a un doctor feo y aparte le dan una nalgada. Eso ya no se hace. Pues nunca se ha hecho, eso es de las telenovelas, nunca. Se aspira para que el bebé respire. Entonces, el hecho está en que el parto eutóxico es lo más recomendable. Hay que promocionar, eso les va a tocar a ustedes. ¿Saben por qué se hacen más cesáreas que partos? No. Es porque el ginecólogo que está de guardia no quiere aventarse las 6 horas vigilando el trabajo de parto y se quiere ir ya a su casa. El 90% de las cesáreas en los hospitales es por eso, es por rapidez. No, ya métele, vamos, ya, bebé en cunero, mamá en recuperación, no pasó nada, vamos a hacer el partido. ¿Ustedes creen que eso es cierto? Pues eso es cierto, eso es cierto. A veces la mamá llega y dice, yo tengo lana, doctor, él es ginecólogo, ¿y cuánto me va a cobrar por una cesárea? El ginecólogo, pues te cobro 25,000 pesos, va, yo los pago, pero quiero una fan steel que se vea estética, porque cuando me vaya a la playa no quiero que se me vea la herida aquí, me la hace estética, así como tú vas a decir que no. Pues esa es la causa de la cesárea. No por él, no por él. Si le hubiese preguntado a cualquiera, porque todos están pobres, le hubiesen dicho que sí. Imagínense que ustedes se avienten una cesárea por día, una. Son 25,000 pesos diarios. Van a decir que no. Una cesárea, con que hagan 5 cesáreas a la semana ya tienen su sueldo y viven bien. Como político. No, los políticos están peor, pero entonces esa es la causa de la cesárea. A ustedes les va a tocar ser más honestos. Ojalá. Ahorita todo el mundo dice, ay sí, yo voy a ser muy honesto. Dice, ya los veré. Cuando la gente llegue y diga, ahí está el pago, a mí opéreme. Sí, señora, ¿dónde quiere que, cómo quiere que se la haga? Así de plano. Además, si no se la hace, él se va a ir contigo, porque tú, es más, hasta le vas a decir, oye, yo le cobro 20. Porque así. Y aquí fueron los mejores amigos y allá afuera se van a estar haciendo eso. Es normal, es un negocio. El asunto es que el negocio de la salud lleva sus consecuencias. Hay más riesgos de que pase algo por una cesárea que por un parto. Hay más riesgos. Entonces es muy importante que consideren 3 cosas. Lo primero es que una persona cuando está embarazada requiere una vigilancia prenatal para que se pueda programar una cesárea si es necesario. Les voy a decir un ejemplo. Hoy tuvo la señora a su bebé y fue cesárea y se embaraza inmediatamente al año y antes de los 2 años ya otro embarazo y a punto de parir. No la dejen parir, hay que hacerle cesárea. Se llama periodo intergenésico corto y si ustedes dejan que ella haga un esfuerzo para parir, todos los tejidos que no han cicatrizado se abren y hay hernias de parir y eso no pueden ustedes permitirlo. Entonces, si hay motivos por el cual le digan, ¿sabe qué? Usted hay que operarla. ¿Por qué, doctor? ¿Me quiere cobrar para operarme? No, lo que pasa es que tiene estos riesgos y puede comprobarlo con quien se pida otra opinión, pero usted es cesárea donde se pague. Ni en el Iztecali ni en el Iste donde ya pagó, ya le descontaron, no le van a cobrar nada en ese momento, no le van a hacer dejar que tenga su bebé por parto, lo van a dejar que sea por cesárea porque arriesgan su salud. Eso es ser honesto. Si la señora quiere bien y si no, pues ni modo. Entonces siempre habrá que tomar esas decisiones, pero bueno, al punto, todas esas van a tener. Fíjense, de aquí va un canal anal, una zona de transición. ¿Qué zona de transición? Donde cambian los epitelios, unos pliegues mucosos, unas columnas anales, unas válvulas anales, vienen los senos anales que son zonas ya lobuladas, una línea pectínea, en la piel normal, las glándulas que se llaman glándulas apócrinas, ustedes ya vieron cuáles son las eccrinas y apócrinas, y eso es lo que genera la lubricación y demás para que la materia fecal pueda ser. Ahí está lo que es el recto moesiano. Ahí está también.
Ahí está, estas zonas de transición. Fíjense que hay algo importante. Sean las clases, podemos vacilar y todo lo que quieran, pero cuando veamos una paciente, esquemas y eso, no hagan comentarios así, porque es falta de respeto y se van a malacostumbrar y un día los van a demandar. O sea, yo puedo vacilar con lo que quieran con nosotros, pero con eso no, porque hay mujeres y ellas merecen respeto. Tengan cuidado, eso sí me molesta mucho, que hagan cualquier expresión cuando hablemos de vagina, de pene y eso. Si hacen una expresión, mejor se salen y no los quiero volver a ver aquí. ¿Estamos de acuerdo? Para que no tengamos problemas, porque las mujeres merecen respeto. A lo mejor los hombres son más atrevidos, pero las mujeres merecen respeto. Cuidado con eso. Entonces, estas son las zonas de transición y el ano. Esto ya lo vimos. Aquí, glándulas. El hígado, fíjense, es una glándula de secreción mixta, lo que quiere decir que es exócrina y es endócrina. La mayor parte de la función glandular es que genera una secreción de hormonas, eso es muy importante. Se forman por dos glóbulos grandes y dos pequeños, pesa aproximadamente una 50ª parte del peso corporal, que es el 2.5% del peso, más o menos es 1,5 kilos. Cuando la gente toma alcohol y ese hígado se vuelve petroso o cirrótico, y puede llegar a pesar hasta 4 kilos. La parte es una zona subdiafragmática en el hipocondrio derecho. Ahí donde está pegado a la zona diafragmática no tiene cápsula de Gleason. La cápsula de Gleason cubre toda la parte anterior, pero donde está unida a la parte diafragmática no tiene cápsula de Gleason y lo recubre una cápsula de tejido conjuntivo llamada cápsula de Gleason, revestida por serosa. Hay un hilio donde está la entrada de arteria hepática, vena porta, sale del conducto hepático común. Esto es muy importante, muchachos, porque en el hilio donde va la vena porta, que es esta vena que está aquí, esta vena entra al hígado, pero esta vena lleva sustancias que hay que solubilizar, como la bilirrubina indirecta, se hace directa cuando pasa al hígado y después se convierte en urobilinógeno y estercobilina. Eso lo lleva la vena porta. Cuando este hígado se hace cirrótico, se hace duro, esto se impide el paso y esta vena porta se hace más tensa, aumenta su presión, se llama hipertensión portal, y esa hipertensión portal lo que va a generar es una extravasación de líquidos, y al acumularse la extravasación de líquidos se acumula en el abdomen a nivel del peritoneo, se hacen gordos y eso se llama ascitis. Entonces todos los cirróticos que tienen CHAN, ¿se acuerdan lo que les dije que era CHAN? Cirrosis hepática alcoholonutricional. ¿Por qué alcoholonutricional? Porque todos los cirróticos que toman alcohol, como lleva una gran cantidad de calorías, no permite que coman, es suficiente para ellos. Entonces lo que genera un problema de esa naturaleza es que hay una disminución de la albúmina. La albúmina, sí les dije lo que hacía, ¿recuerdan? Dentro de los vasos sanguíneos hay una retención de líquidos, está dado por la albúmina. Esa retención de líquidos que se ejerce por la presencia de albúmina se llama presión oncótica, ¿recuerdan? Y hay una presión hidrostática que se ejerce a las paredes de los vasos. Entonces, si ustedes disminuyen la presión oncótica, la presión hidrostática aumenta y genera una extravasación de líquidos. Entonces, por eso es que hay ascitis. Pero además de que se aumenta la presión de la vena porta, esa vena porta lleva al vaso, que son las venas esplénicas, y al esófago. Las venas ahí van a desembocar, y si estas aumentan, también las del esófago. Entonces hacen varices en el esófago, se llaman varices esofágicas. Y cuando el alcohólico sigue tomando, esas varices esofágicas se rompen por el ácido que tienen o con el vómito, se rompen y comienzan a vomitar sangre. El vómito de sangre de origen gástrico se llama hematemesis y el de origen pulmonar se llama hemoptisis. La diferencia entre hematemesis y hemoptisis es que en la hemoptisis la sangre lleva burbujas porque tiene aire, viene del pulmón, y la hematemesis no lleva burbujas.
Entonces es cuando dicen, mira, el pobre borrachito está vomitando el hígado. No vomita el hígado. Lo que pasa es que la sangre que él generó por la rotura de las varices se fue al estómago. ¿Qué tenemos en el estómago? Ácido clorhídrico, y ese ácido clorhídrico la coagula, y lo que vomita es la sangre coagulada, no es el hígado. El hígado está cirrótico, nada más que no funciona. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Una de las principales funciones de lo que es el hígado es la producción de bilis. Cuando se produce la bilis se deposita en esto que se llama vesícula biliar, y esta vesícula biliar lleva un conducto que se llama colédoco, que va a ir a parar a la segunda porción del duodeno, donde está la ampolla de Vater, donde está el esfínter de Oddi, donde desemboca el conducto de Wilson y Santorini, para que pueda emulsificar las grasas. Esa es la función. ¿Okay? Vean estas venas. ¿Ya vieron la vena porta? ¿Ya vieron qué parte de la vena porta va al vaso? Y esa vena porta también va hacia el esófago. Estas son las venas esofágicas. También están las venas gástricas. Aquí no hay tanto problema porque lo tolera, pero las venas esofágicas no. Estas se vuelven varices esofágicas cuando aumenta la presión de la vena porta. La irrigación recibe una irrigación arterial del 25% y venosa del 75% por la vena porta. La vena porta lleva sangre venosa del tubo gastrointestinal, del vaso y del páncreas, con sustancias absorbidas en el intestino, excepto los lípidos, porque los lípidos ya dijimos que se emulsifican en la segunda porción del duodeno. Entonces a eso se le llama arteria hepática. Drena las venas hepáticas hacia la vena cava inferior. La vena cava inferior se conecta con la vena cava superior, forman una vena cava común y desemboca en la aurícula. Bien, tiene un estroma de tejido conjuntivo del hígado con una cápsula final, que es la cápsula de Grissom, que ya dijimos que es subserosa o de tejido conjuntivo. Se engrosa alrededor de la vena cava inferior y del ilio. El ilio es donde entra la vena porta, la arteria y el nervio. Continúa en trabéculas, divide al parénquima en lobulillos, el mismo estroma lo divide con tejido conjuntivo periportal y rodea a la tríada porta o tríada de Gleason, que es las ramificaciones de la arteria hepática, de la vena porta y conducto biliar. Esta tríada es muy importante. Fíjense, tríada de Gleason es ramificación de la arteria porta, la vena porta y el conducto biliar. Los tres están en el ilio, para que lo recuerden, muy importantes. Más abundante la tríada por el ilio precisamente. Y disminuye en los tamaños en zonas terminales porque se van haciendo cada vez los vasos más pequeños. En los lobulillos existe una red rígida de fibras reticulares. Ahí está la vena porta y este es un complejo hepático donde vienen los hepatocitos, vienen concéntricos, y está un conducto de desecho. Ese conducto es el conducto de secreción. Aquí se ejercen todas las actividades bioquímicas y metabólicas para liberar. Entonces, cuando esto está funcionando bien, los niveles de AST y ALT son normales, alaninotransferasa y aspartato deshidrogenasa, que son dos transaminases. Son enzimas muy importantes que generan las células vivas, que cuando se mueren se liberan y aumentan en sangre, como las células cardíacas. Son marcadores cardíacos también. El AST y el ALT, que es alaninotransferasa y aspartato deshidrogenasa, son transaminasas que están en las células vivas, pero cuando se mueren se liberan. Más en el cardíaco, también hay en el hígado. Entonces, para que yo pueda valorar la función hepática, necesito pedirle en el laboratorio las enzimas hepáticas, y van a ser ALT y AST. Miren, este ya es la parte interna de lo que son los sinusoides hepáticos. Aquí vienen todas las venas. ¿Cuánto dijimos que tenía de venas? El 70%. Y las arterias es el resto. Eso y son los conductos biliares. Todo esto, conductos biliares, arteria y vena, se hace la tríada de Gleason.
¿ok? Y ahí están los sinusoides. Vean aquí la tríada de Gleason, ¿ya la vieron? Arteria, vena y el vaso biliar, donde va a drenar hasta la vena central para que se vaya al torrente sanguíneo. Aquí se ve mejor, esta está muy bien. Estas células de Kupffer son importantes porque son de defensa y de sostén. Este es un conducto biliar, esta es una vena porta y todo va a una vena central. Y cada acino hepático tiene una vena central. Y aquí viene la tríada portal o tríada de Gleason. La van a encontrar hoy en día como tríada de Gleason más que como tríada portal. Ahí está, esas son reales, son cortes histológicos. Hay una unidad estructural entonces que es el lobulillo hepático, descrito por un señor que se llamó Malpighi, por eso se llaman lobulillos de Malpighi, los mismos que describió a los del riñón, es la misma persona. Hay un prisma hexagonal de 1 a 2 milímetros, tiene un vértice donde está la tríada de Gleason con tejido conjuntivo periportal, que es el área portal. Está compuesto por hileras de hepatocitos que irradian hacia la periferia desde un vaso central. A esto se le llama vena central, que ya vimos ahorita, todo drena ahí. Están separados por sinusoides hepáticos, ya lo comentamos hace rato, que une a las ramas arteriales y de vena porta con la vena central. Y también están formados en hileras, formando placas de un grosor depende de cada célula, y se anastomosan, es decir, se unen, y a eso se le llama muralina. Y dan el aspecto de una esponja, como lo vieron ustedes aquí. Ese es todo lo que estamos hablando. No es que el corte sea muy grueso, lo que pasa es que el hígado en sus dos lóbulos más prominentes casi es una realidad que así se ve si hacemos un corte longitudinal. Y estos son cortes histológicos reales. Aquí está la vena central, donde van a desembocar los conductos biliares, la vena y la arteria. Todo va a la vena central para que pueda ser emitida hacia el torrente. Y aquí otra vez, esta es la tríada de Gleason o tríada portal, y de aquí van buscando su vena central, que es esta. Ese es otro tipo de corte. Todos los sinusoides hepáticos, todos funcionan, pero si una parte de estos sinusoides deja de funcionar, los otros pueden soportar la demanda que el organismo necesita. ¿Cuál demanda? Si yo me como un pedazo de carne y yo genero amoníaco, al comérmelo genero amoníaco. Ese amoníaco tiene que pasar por aquí para convertirse en urea. Y voy y yo orino y huele la orina, es por la urea, producto del amoníaco que yo consumo. O sea, no amoníaco directo, sino los alimentos en su degradación hacen amoníaco. Y el hígado se encarga de eso. La bilirrubina, se destrozan los eritrocitos, se libera el grupo, la hemoglobina, se separa en grupo hemoglobina, el grupo hemo se convierte en biliverdina, la bilirrubina en bilirrubina indirecta, se solubiliza aquí, es decir, se hace soluble con el agua para poder ser secretado. Así funciona el hígado. Otro ejemplo aquí. El hígado va depositando en los cuerpos de Lieberkühn depósitos de glucógeno. Es un órgano que adquiere mucho glucógeno. ¿Y qué es el glucógeno? Una reserva energética, que cuando las personas no han comido, como ustedes supongo que ahorita algunos no han comido, están utilizando sus reservas hepáticas. Lo que quiere decir que ese glucógeno que está ahí metido, ustedes lo reservaron ayer, hoy en la mañana que comieron. Lo que no utilizaron lo reservaron como glucógeno en el hígado. Cuando la glucosa va hacia abajo, entonces se libera como un mecanismo de defensa del organismo para mantener una glucosa entre 70 y 110 y que sigamos alertas. Se libera entonces una sustancia que se llama adrenalina, y va la adrenalina y hace un trabajo para degradar el glucógeno hepático en glucosa. Y si eso no funciona o no es suficiente, se libera el glucagón como segundo paso. Entonces va el glucagón al hígado y le exige más del glucógeno que se tiene. Y si eso no fue suficiente, entonces se libera el cortisol. Y si no fue suficiente, se libera la hormona del crecimiento. Todos esos son los mecanismos compensadores de las hipoglicemias. Por eso los que no han comido todavía pueden estar sentados, a lo mejor ya están agotados porque no hay suficiente energía. Pero ¿qué le están haciendo al hígado? Le están exigiendo
que haga una glucogenolisis para hacer una gluconeogénesis y producir una glucólisis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí entendieron todo lo que dije? Entonces, ¿cuál fue el primer mecanismo compensatorio de las hipoglicemias? La adrenalina. Segundo, glucagon. Tercero, cortisol. Cuarto, hormona del crecimiento. Y si eso no funcionó, hay que ponerle a quien tenga hipoglicemia glucosa al 50%. ¿Cómo funciona la hormona del crecimiento para ¿Cómo qué? ¿Cómo funciona la hormona del crecimiento? O sea, todas hacen una exigencia directo al glucógeno para que lo libere, y hay un proceso enzimático que está esperando para degradar el glucógeno en glucosa. Pero todos van y ocupan los espacios para que se libere la glucosa. El mismo organismo lo promueve porque necesita tanto del hígado como del músculo. Los dos reservorios más importantes de energía es hígado y músculo. Entonces siempre que van al hígado también van al músculo. Todo ese mecanismo compensatorio. Y ya cuando la situación está crítica y el paciente puede fallecer por hipoglicemia, utilizan el tejido adiposo. El tejido adiposo, uno pensaría, pues estoy gordito, tengo demasiada reserva energética, pero es el último que utilizas y es el más tóxico, porque en el momento que yo estoy generando una glucogenolisis lipídica, estoy generando una lipólisis con liberación de ácidos grasos libres, y lo peor que le puede pasar al organismo es que tenga ácidos grasos libres, porque son promotores de la oxidación celular, y eso envejece más rápido a la persona o puede matarla. ¿Por qué? Porque va a generar daño hepático, renal y de corazón, o sea, la persona va a vivir por ¿okay? Entonces, por eso es bueno que consuman alimentos 4 veces al día. Para eso está una buena cafetería aquí en la escuela. Yo le dije, ¿cuál? Ok. Entonces, los sinusoides están formados por endotelio y marcapasos. ¿Para qué quiero un marcapaso a nivel hepático? Porque por pulsos lanza la liberación de bilis por medio de las células de Kupffer. Esas células de Kupffer tienen una función de fagocitar hematíes o glóbulos rojos y sustancias. Todos los hematíes fagocitados llevan sus desechos al vaso, al órgano esplénico, que esa es su función en el vaso. Y hay un espacio que se llama espacio de Dice entre la pared capilar y los hepatocitos con microvellosidades. Esas microvellosidades son importantes porque le dan movilización a los desechos, no dejan que se acumulen. Cuando esas microvellosidades son anuladas por el tipo de alimento que yo consumo, entonces se vuelve un hígado graso. Y si el hígado se vuelve graso, no ayuda al metabolismo del colesterol y de los triglicéridos. Lo normal de colesterol que ustedes deben tener es hasta 200 en sangre. Lo normal de triglicéridos es hasta 150. Pero si el día viernes se van a aventar una borrachera y toman alcohol y comen mariscos y demás, todos los triglicéridos y el hígado le exigen. Pero va a llegar un momento en que el hígado diga, yo no puedo hacer ese tipo de metabolismo, entonces los triglicéridos comienzan a aumentar. Entonces, una persona que tenga 300, ¿cuánto dijimos que era normal de triglicéridos? 150. Una persona que tenga 300 de triglicéridos comienza a tener dolor de cabeza, a veces no puede dormir y está cansado. Una persona que tenga 600 de triglicéridos siempre está cansado, asténico y adinámico. Y una persona que tenga más de 900 de triglicéridos le da pancreatitis. La causa más frecuente de pancreatitis es la hipertrigliceridemia. ¿Okay? ¿Por qué no metabolizo yo bien los triglicéridos o por qué no metabolizo yo bien el colesterol? ¿Qué tiene que ver si yo me porto bien? Sí, pero tus padres tienen una herencia y en todas tus células el sistema retículo endoplásmico liso no funciona bien. Así te heredaron, no tiene un buen metabolismo, entonces tú vas a tener dislipidemia, vas a tener problemas para el metabolismo de colesterol y de triglicéridos. Cuando los triglicéridos aumentan es lo que genera lo que ya comenté, pero cuando el colesterol aumenta es cuando se vuelven las placas ateromatosas de los vasos sanguíneos. Ya dijimos, hay un colesterol malo que se llama LDL, lipoproteínas de baja densidad, y VLDL, very low, lipoproteínas de muy. Esas
lipoproteínas, ya lo comentamos cuando vimos cardio, son tomadas por los monocitos para producir células espumosas y hacer las placas aderomatosas de las cuales hablamos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Dice, en la periferia el lobulillo se cierra contra el espacio portal, que es una placa limitante. Esa placa limitante es importante porque el espacio portal siempre debe ser respetado. Cuando hay una cirrosis, esta placa limitante desaparece. Y hay un espacio de mal y ese es un sitio de origen donde están los linfáticos, muy importante la función linfática del hígado. Está en el área portal entre los hepatocitos y el tejido conjuntivo laxo. El lobulillo portal es una unidad funcional del hígado que está en base a la secreción exócrina de la parte biliar. Fíjense que la bilis en la vesícula biliar debe de tener movimiento. Si la bilis no se mueve en la vesícula, se petrifica. La bilis no puede estar estancada porque se junta con otras sustancias, que es el calcio, el ácido úrico y otras sustancias para petrificarla, y se hacen litos o cálculos biliares, a lo cual se le llama colelitiasis. Hay colecistitis, sí, es una inflamación de la vesícula sin litos, pero también hay colelitiasis, vesícula con litos, y cuando el lito viaja al colédoco se llama colédocolitiasis. Entonces, esa parte está limitada por 3 venas centrales, en el centro una tríada portal, y se agrupan con una vía biliar intralobulillar, que es una parte axial. Axial quiere decir que confluyen, y hay una zona central donde está el conducto excretor del lobulillo. Este está al revés. ¿Qué es este? Este es el conducto secretor del lobulillo, y todas van en afluencia hacia esa parte central. El acino hepático, lo que es la agrupación de las células hepáticas, hay una correlación donde hay una perfusión sanguínea, una actividad metabólica y una patología hepática. Estas 3 en conjunto suceden todos en el acino hepático. O sea, una persona cuando está enfermo del hígado está enfermo de sus acinos hepáticos. La forma es romboide, sus partes son más cortas, se limitan por 2 triadas portales entre 2 lóbulos clásicos, la parte más larga entre 2 venas centrales, y tiene una rama terminal en la arteria hepática. Hay una vena porta y un sistema de vías biliares que se llaman conductos de Henle. Es un eje, los conductos de Henle, que ya los vimos. Es esta unión precisamente. Aquí hay un acino hepático donde están unidas los 2 hepatocitos, y estas zonas son las zonas que confluyen a un conducto de Henle. Las células forman 3 zonas concéntricas funcionales, que son estas 3 zonas concéntricas funcionales. La zona 1, que es la que está cercana al eje corto, que es de color rojizo, bueno, aquí no lo marcamos, pero esta es la zona 1 al eje corto. Esa zona 1 es más rígida, mayor tendencia a la necrosis y mayor capacidad de regeneración. Cuando una persona dice, ¿sabes qué? Tienes cirrosis hepática, no te preocupes, el hígado es noble porque se regenera, no es del todo cierto. La única parte que se regenera es la zona 1 de los acinos hepáticos. La zona 3 está lejos del eje corto, cerca de la vena central. Vamos a ver si es cierto. Aquí está, esta que es la vena central. La zona 3 del eje corto está lejos, está cerca de la vena central. Y esa, la última en responder a la éstasis biliar. ¿Qué quiere decir éstasis? Es estancamiento. Y a las toxinas. Primera en mostrar isquemias cuando hay necrosis. Necrosis es muerte celular, y la primera que señala datos de lesión de necrosis es la zona 3. Y la zona 2 es una zona indiferenciada que le presta funcionalidad tanto a la zona 1, que es la más activa, que es la de mayor regeneración, y la zona 3, que es la más limpia, donde no debe haber toxinas ni nada porque se necrosa con facilidad. Los nervios hepáticos son gobernados por el sistema nervioso autónomo. Uno de ellos es el vago. Cuando a una persona le pegan los boxeadores en el vago, ¿qué hace el vago cuando es estimulado en el corazón? ¿Qué genera? Bradicardia. Disminuye su frecuencia cardíaca.
¿Qué pasa cuando yo disminuyo la frecuencia cardíaca? ¿Qué baja? El gasto cardíaco. Y si baja el gasto cardíaco, ¿qué hace el cerebro? Hipoxia cerebral. Entonces tienden a caerse. Y el dolor puede ser tan intenso, un golpe en el hígado, que el sistema nervioso autónomo se activa, generando una serie de descompensaciones que es como si le hubiesen provocado una contusión cerebral. Es exactamente lo mismo. Entonces, el sistema nervioso autónomo generado por el vago décimo par craneal es un nervio parasimpático, lo que quiere decir que genera acciones contrarias al simpático, desde luego. Eso tiene un razonamiento. Si yo estimulo el sistema nervioso simpático, me da taquicardia, pero si estimulo el sistema nervioso parasimpático, me da bradicardia. ¿Quién genera la bradicardia? El nervio vago. ¿Okay? Ahí están todos los acinos, el lóbulo clásico, el lóbulo portal y los acinos hepáticos. Ahí están los tres en sus confluencias concéntricas. Y el hepatocito, que es la unidad funcional del hígado, el 80% de las células del hígado humano son hepatocitos, son poliédricas, tienen un núcleo grande y redondo y son poliploides. Poliploides porque se pueden unir con otras. Citoplasma variable, mayormente acidófilo. ¿De qué se pinta entonces? Rojo, con gránulos basófilos, es decir, gránulos de color morado, con inclusiones. ¿Qué quiere decir las inclusiones? Puntos negros de reserva. Esas no son entras, no se echan a perder, son de reserva. Las vías biliares tienen capilares biliares intralobularios con conductos de Herring, que ya sabemos cuáles son, que confluyen todos al centro lobulillar con vías interlobularias. Los conductos hepáticos derecho e izquierdo forman un conducto hepático común, más el conducto cístico para formar el conducto colérico. Los capilares biliares y canalículos bilíferos, esos canalículos bilíferos se llama así porque conducen bilis, solo por eso. Están localizados entre los hepatocitos, forman una red tridimensional. La pared se forma por la superficie de los hepatocitos vecinos. La luz capilar está sellada por uniones ocluyentes. Los conductos de Herring, que hablamos de ellos, son células cúbicas o cilíndricas con tejido conjuntivo denso. Son anastomosados formando una red de conductos y su lámina propia con glándulas mucosas de tejido conjuntivo con algo de músculo liso que sirve para contraer y dirigir la bilis hacia donde debe ser. La vesícula biliar es un órgano hueco